Un tema que me gusta. Bueno, todos me gustan, es que ese es un problema de salud que me encanta. Cuando hablo de salud me apasiono. Y es sobre los riesgos a la salud de la automedicación. Es un problema muy serio que tenemos los mexicanos que decimos, ay, pues me tomo un antibiótico. Ay, me tomo esto, un antiespasmódico. Siempre la automedicación la tenemos desde chiquitos porque nuestra abuelita nos decía o la mamá y el medicamento que sobró y hay riesgos para la salud. Y te doy la bienvenida, doctor Óscar Zavala Martínez, médico general y presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios. Gracias, Etel. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por la invitación. Y sí, efectivamente, uno de los temas más reactivos actualmente en la comunidad, sobre todo porque es un tema cultural, como ya bien Ujú. lo comentabas. Nuestras abuelitas siempre nos habían estado acostumbrado a que nos podíamos autoprescribir Sí. o utilizar cualquier remedio casero. Sin embargo, la COFEPRIS ha estado trabajando de manera muy importante en este tema y quiero comentarles a todos los radioescuchas que la Ley General de Salud lo contempla muy específicamente en el artículo 226 de la Ley General de Salud, en donde nos indica muy precisamente los 6 grupos de medicamentos clasificados para su dispensación. Ujú. ¿Cuáles son? Precisamente dentro de ellos es el del primero al 6. Ujú. Los medicamentos del grupo uno son aquellos que requieren obligadamente de receta médica y que solamente se les pueden dispensar en farmacias a especialistas de la medicina, en este caso cirujanos o anestesiólogos. Y hasta el grupo 6, que son aquellos medicamentos que nosotros le llamamos de OTC, Over the counter, que es over de the venta counter, libre. Ujú. exactamente, que son de venta libre. Sin embargo, donde hay mayor incidencia en la automedicación es en el uso equivocado Así es. de antibióticos. Y los antibióticos para su venta están clasificados o contemplados en el grupo 3 A la de mitad. este artículo 226, donde se obliga al paciente a entregar su receta médica que le da el médico, su médico general o su médico especialista, Ujú. y solamente tiene derecho a surtir 3 ocasiones Por una caja receta. de antibióticos por receta. A ver, es que eso a mí, Oscar, se me hace fantástico. ¿Hace cuánto empezó esto de que ya era obligatorio que dieras la Ya receta? vamos a cumplir ¿Ya? 8 años. ¿Ya ocho Sí, años? ya ¿A ocho poco años tanto? desde que se dio el cambio precisamente en la No COFEPRIS. puedo creer que haya sido tanto. Así es, esto se viene manejando desde hace 8 años, Ujú. aunque operativamente se viene ¿Cómo regulando hace tres? desde hace 4 años, ya con el nuevo comisionado Sí. cuando entra Mikel Arriola. Que eso a mí se me hace fantástico. Porque yo veía en Estados Unidos que ahí sí no hay forma que te den un antibiótico sin la prescripción del médico. Y es algo que, no sé, tú como médico también estaría muy bien para la población, que les dan la cantidad de pastillas específicas para su tratamiento. Y aquí te dan toda la caja y a veces te sobra. Y ese es el problema, que te sobró el medicamento, no lo tiras, no lo desechas, lo guardas por sí. Y es cuando tienes algún problema y dices, ay, me quedó de este medicamento, que a veces es un antibiótico, te voy a decir un ejemplo, para una cuestión de las vías aéreas y tú traes infección estomacal. Y entonces, como dices, ese antibiótico, pues me lo tomo. Y eso no es correcto, porque hay diferentes espectros, ¿no? Así es. Sí, comentarte que efectivamente la mayoría de la gente cuando le sobra Sí, medicamento, quiere decirte que es un error en la prescripción. O ahí es un indicador de que el paciente se claro. automedicó, porque quiere decirte que la COFEPRIS a través de la Canifarma o en Ujú. convenio con la Canifarma se firmó un convenio en donde los empaques secundarios o los medicamentos venían ya empacados con el número de pastillas Específicos. específico para cada uno de los tratamientos. Sí, si tú requerías un tratamiento de 7 días en donde te tenías que tomar 3 pastillas o Sí, 3 cápsulas, pues la caja debe traer 21. claro.
Entonces, así se ha estado dando, sin embargo, hay mucho por hacer Sí, en el tema del empaque de los medicamentos. porque ahorita no sé si es una cuestión de que a veces los médicos se confunden en los días de prescripción. Hay algunos antibióticos. Hablando de antibióticos, que es sería como el medicamento más común de autoprescripción, ¿no? Sí, el Los, número uno en el México de ujú, automedicación es precisamente antibióticos. antibióticos. Pero pon tú, el tratamiento es de 10 días y la cajita del antibiótico trae 7. Entonces tienes que comprar 2 cajitas para poder cumplir los días de Así es. tratamiento que te indica tu médico. ¿Por qué no la hacen de 10? ¿O cuál sería el error de que el médico, o sea, que estén hechas por 7? Pues me imagino que si son 7 pastillas, debe ser el tratamiento para 7 días, ¿no? Sí, comentarte, Tel, que el médico difícilmente se equivoca, porque Entonces, ¿qué es lo que además los sucede? médicos tenemos una herramienta El PLM que y es el eso. famoso PLM, Buenísimo. donde si no te acuerdas del Ahí lo tratamiento, bueno, lo puedes consultas. Claro, pues consultar. no El son problema más todos bien lo los... tiene el paciente, que nosotros hemos visto que una vez que inicia su tratamiento y el paciente nota una verdadera mejoría Lo deja. a la mitad del Sí, tratamiento, lo abandona. es cierto. Y ahí es donde nosotros empezamos con la primera causa de resistencia bacteriana. Que es un serio problema. Acaba de salir un comunicado de la OMS que salen ahí todos los bichos, porque son muchos, de los más resistentes. O sea, ¿Sí? super bichos. Porque justamente, bichos hablo de bacterias, virus, etcétera. Porque justamente estamos haciendo nosotros un serio error en la autoprescripción. Y los estamos haciendo fuertes. Así es, muy resistentes. Una causa es precisamente por no terminar el Los tratamientos. tratamiento en el número de días indicado. Sí, Otro es que es muy frecuente que en las farmacias que no están debidamente registradas, con una licencia sanitaria o con un aviso de funcionamiento, se les vende aún antibióticos sin receta. sí. Entonces yo les pido a todos los pacientes mexicanos que cuando tengan algún problema de salud acudan a su médico. En Así México es. ya tenemos un gran número de farmacias con consultorio médico adyacente, ya regulado por COFEPRIS. Quiero decirte que la UNIFAC, a la cual represento, estamos permanentemente preparando y capacitando a nuestros dispensadores. Informarte que todos los dispensadores que pertenecen a esta organización Ujú. ya están certificados por la COFEPRIS. A ver, ese es un punto muy bueno que me gustaría que ahondáramos un poquito más. Me tengo que ir a una pausa, pero cuando tú ves una farmacia con un consultorio médico, y te lo digo porque lo he platicado con amigos, dicen, este es un negocio de la farmacia. Te ponen al consultorio, o sea, al consultorio médico donde te dan la consulta por 10 pesos o 15 pesos y hacen que compres el medicamento en la farmacia. Pero ahora que dices que están regulados por la UNIFAC, Sí, la UNIFAC. que es la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios, bueno, ya nos da seguridad de que hay alguien viendo las acciones y que no nada más sea una cuestión económica. Fíjate que a través de Twitter, Etel-Soriano me está comentando Nidia HM, dice que sería mejor que nos den solo las pastillas del tratamiento hasta para nuestro bolsillo. Por supuesto, Nidia. Comprar solo lo necesario. Y eso sucede, lo que estábamos hablando previo al corte, que te dan las 2 cajitas, te sientes bien y dices, ay, no, la otra ya no la abro, mejor me la ahorro para cuando me vuelva a enfermar. Y entonces no cumplimos con todo el tratamiento. Pero no han pensado en eso, en hacer como los botecitos estos de las farmacias americanas, donde te dan solo lo necesario. Sí, efectivamente, es un sistema de dispensación de Ujú. medicamentos que ha funcionado en Estados Unidos. Sin embargo, en México, precisamente por el tema social, que es muy típico en México, el hecho de que, bueno, pues si puedo comprar 10, mejor compro 20, Exacto, porque ya es cultural. sí. Te quiero decirte que la gente compra en muchas ocasiones hasta los medicamentos por impulso. Sí. Es No, decir, bueno, por imagínate, si compras impulsivas de medicamentos. Así es, por si ya no hay, la gente piensa que el medicamento se va a descontinuar o se puede Ujú. agotar o piensa que pueden tener un botiquín permanentemente en sus Es casas cierto. por alguna emergencia. Entonces, ese tipo de mitos, la COFEPRIS y las organizaciones como la UNIFAC estamos trabajando permanentemente para poderlos erradicar y enseñarle a la gente Sí. que un medicamento no es un artículo de consumo,
sino es una herramienta para curar alguna enfermedad emergente. Así es, pero ¿sí crees que sea algún día posible esto? Tal vez la industria farmacéutica va a echar el grito en el cielo porque obviamente económicamente es mucho más benéfico que te vendan 2 cajitas que tienen 20 pastillas, pero tú el tratamiento solo dice 14 días. Entonces, o se desechan 6 o las tienes ahí guardadas para una emergencia, al cual no te alcanza porque el tratamiento es de 14 días. Sí, sí, sí lo podemos hacer. Algún día sucederá. Estaría fantástico. Ese día será cuando el gobierno federal, Ah, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica sí. y las farmacias independientes en México, representadas por UNIFAC, nos pongamos de acuerdo. Y esto tiene que suceder en algún momento. Y ¿Cuándo? pronto, Cuando yo creo que sí ha faltado un poco la presión de la sociedad, social, ¿no? La presión de los mismos médicos claro, generales que están prescribiendo todos los días en sus consultorios privados sí. y seguramente la buena disposición del gobierno federal. Es que también lo decíamos, Oscar, cuando tú ves el botecito, dices, pues con las pastillas exactas de tu tratamiento, hasta puedes checar, ay, me salté una, no me salté una. O sea, como que tienes un poco más de control y dices, me lo tengo que acabar. Y ya, y tiras el botecito y se acabó. Y ya no hay guardaderos de nada, porque eso sucede, que guardas uno, no lo terminas y entonces tu hija tiene dolor, incluso hasta de las vías aéreas, ¿no? Que es un medicamento igual para un antibiótico, pero tal vez era una cuestión viral, un virus y no era bacteriana. Entonces le estás dando en la torre, dándole un antibiótico que te sobró de otra enfermedad de las vías aéreas, ¿no? Sí, Etel, aunque es importante comentar algo que mucha gente desconoce que existe en el país Ujú, sobre el tema de aquellos pacientes que conservan o preservan la parcialidad de sus sí, medicamentos o sus pastillas en el botiquín y que al final terminaban tirándolos a la basura. claro. Comentarte que la COFEPRIS junto con UNIFAC en su momento se generó un programa en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, que se llama SINGREM, ¿Qué que es es el eso? Sistema Nacional para la Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos. Ándale. Esto lo generamos ya hace 6 años Ujú. para que en todas las farmacias independientes del país tenemos instalados nosotros unos Así los he contenedores visto, ahí echas tu medicamento. donde puedes tú depositar tu medicamento caduco para evitar que contaminen los mantos acuíferos, Ujú, porque además quiero decirte algo muy interesante, el resultado de un estudio que hicimos con IMS, nos percatamos que los medicamentos caducos que se tiraban a la basura sí. se reinsertaban al mercado nacional. Es decir, había ya toda una industria, Piratería. así es, No, bueno. que recuperaba esos medicamentos, los volvía a reempacar y los reinsertaba al mercado como nuevos. No, imagínense nada más un medicamento que ahí no sabes si es caduco o no, Así porque es es, como piratería hasta de medicamentos. así es. Entonces hay que desecharlos en una forma segura En una forma segura que es a través de los contenedores del de SINGREM las farmacias. que se recolectan cada mes en todas las farmacias Ujú. y estos medicamentos se van directamente a la No, incineración. no, bueno. A ver, mucho ojo con esto. Si le sobra un medicamento o ya está caduco, no lo tire, porque los recuperan y los revenden. Mejor a los contenedores que hay en las farmacias independientes, ahí los echa y ahí se incineran y los ponen en una forma segura para que no tampoco contaminen, ¿no? Ese Así es. es, Etel. Otra recomendación muy Ujú. importante es no adquieran sus medicamentos, sus antibióticos En en tianguis tianguis, por sobre ruedas. favor. Ahí, ojo, ahí, digo, ahí venden la mayoría de las cosas piratas, ¿no? Así es. Entonces, ya hay piratería de medicamentos, no los compre ahí, aunque le digan que son súper baratos, porque tal vez ya están caducos, ya no va a tener la eficiencia ni la eficacia. Mejor vaya donde tiene que ir. Y ahorita hay una oportunidad enorme de poder comprar los medicamentos genéricos que están con muy buena calidad. La verdad, tienen pruebas de calidad que hace también la COFEPRIS, donde están asegurando nuestra seguridad, nuestra salud, nuestra seguridad. Ya estoy aquí redondeando. Platicando con el doctor Óscar Zavala Martínez, presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios, me estás dejando impactada, Óscar, porque dice que México ocupa el quinto lugar en el mundo de medicamentos falsos. Y
Escuchen esto, por favor, porque sí hay que tener muchísimo cuidado. Uno de los padecimientos que más se trata con medicamentos clonados o falsos es la disfunción eréctil. Y clonan la pastillita azul, pero no la clonan igual, si no es harina pintadita de azul, no tiene efecto. Así es. Y para cáncer, eso me llama la atención. O sea, si tú ves algo y que lo hacen a través de las redes sociales, de internet y demás, oye, un medicamento para cáncer que cuesta 10,000 pesos, porque son muy caros, yo te lo vendo en 1,000, pues algo hay mal, ¿no? O sea, porque ni siquiera es efectivo, no es efectivo, ni siquiera es medicamento. Sí, así es solamente harina ¿Es en serio? ¿Así lo pintada. han visto Así ustedes? es, así es. Y en algunos casos, inclusive, por ejemplo, en medicamentos para el cáncer que son intramuscular Ujú, o intravenosa, sí. hemos observado que traen hasta aceite comestible Ay, no, las no. ámpulas. Entonces, la recomendación con los pacientes que requieren de Sí, medicamentos que además son muy caros, sí. es que no los compren o los adquieran a través de la internet, que es donde hemos observado que está la mayor incidencia o frecuencia de gente que extorsiona, Sí, que engaña a los pacientes que tienen la necesidad de adquirir estos claro. productos. Pero si te dicen, oye, vale 10 y yo te lo vendo en 1,000 y te lo dejo hasta en tu casa, para ellos es algo rentable porque estamos hablando que no es nada, o sea, es harina o lo que sea. Decía, es que a poco hacen las cajitas y hacen los botes. Eso es mucho más barato que hacer el medicamento. Así es. Sí, ya Entonces es muy tenemos, rentable. se ha observado que hay No, no, no. imprentas, sobre todo en Guadalajara. Ojo, ¿eh? Ajá. Se ha investigado, la misma COFEPRIS con la PGR han estado haciendo muchos operativos Ujú. para combatir a esta industria ilegal de falsificación y clonación de medicamentos, sobre todo para la disfunción eréctil y para enfermedades crónico-degenerativas También. y cáncer. A ver, hablando de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿qué sucede es que estamos hablando de automedicación, pero también hay pacientes que en el momento que tienen que tomar un medicamento de por vida, de repente dicen, ah, ya me siento bien, y lo dejan. Y obviamente esos medicamentos pues los usará, eso es lo que sucede en la automedicación, pues los usa quien quiere, ¿no? No quien lo necesite. Sí, así es. En el tema de enfermedades crónico-degenerativas Ujú, como la diabetes mellitus tipo 2, que es me parece en México la más sí, importante la más porque común, tenemos más de 14 millones de diabéticos en el país y se presume que hay otra cantidad igual que no lo sabe. de pacientes que tienen diabetes y no lo Sí, saben. es Entonces, terrible. esto se da, fíjate, regresando al tema de la Ujú, automedicación, es muy frecuente que los pacientes que tienen hipertensión arterial, síndrome metabólico, diabetes mellitus ujú, tipo 2, abandonen sus tratamientos, no completen sus tratamientos mensuales, que sabemos que es de por vida sus sí, tratamientos, y que bueno, ese es otro tema importante porque le genera no solamente al país, al Sistema Nacional de Salud, sino a la familia gastos adicionales. claro. El hecho de que un paciente suspenda su tratamiento Las como su médico lo complicaciones, indica, ¿no? pone en riesgo su salud, se agravan y terminan siendo pacientes de emergencia en cualquier institución pública o Sí. privada. ¿Sabes algo que me gustaría que nos explique? Nos quedan unos breves minutos, pero que la gente entienda qué es la resistencia bacteriana. O sea, ¿por qué se hacen fuertes si yo tomo antibióticos y no los necesito o no cumplo el tratamiento completo? Sí, sí, mira, los antibióticos sabemos que actúan en las bacterias Ujú, a nivel de un organelo que se llama mitocondria. Entonces, lo que hacen los antibióticos es evitar la reproducción o la multiplicación de una bacteria, sí, hablando solamente de bacterias. Y entonces lo que sucede es que cuando la concentración en sangre sí. de un antibiótico no es la suficiente para lograr que la bacteria se siga reproduciendo, lo que hace la bacteria es generar moléculas en De su protección. superficie que la protegen contra ese antibiótico. A eso se llama la resistencia bacteriana. A eso se le llama una resistencia bacteriana, es decir, hacemos que la bacteria se haga resistente a esa molécula de Ya. antibiótico. O sea, tú le das con un antibiótico cuando tienes una infección bacteriana, le das como trancazos a las bacterias, ¿no? Pero después te quitas y la bacteria saca
escudos. Sus Y entonces ya escudos. cuando le das trancazos, pues ya no le pega. Exactamente. Así, para que lo esa entienda es más sencillo. Esa es la resistencia bacteriana. Entonces, por eso hay que Mejor tener... explicado. Bueno, un poco coloquial, pero hay que acabar el tratamiento para que ahora sí le des en la torre y las mates. Sí, el tratamiento, recordemos, de un antibiótico tiene que ser en tiempo, Y o sea, en forma. número de Sí. días y en concentración en sangre. Por eso sabemos que los antibióticos deben tener una vida media Sí. y por eso tienen un horario, Exacto. ¿sí? Y un intervalo tiempo. de tiempo y un volumen del antibiótico. No, bueno, a en ver si miligramos. lo entendemos. Si son 3 veces al día, son 3 veces al día para que la concentración de sangre siempre esté cubierta. Así es. Así. Muy bien. Bueno, Muy bien, Ethel. te digo que ahí vamos. Bien entendido. Muchas gracias. Gracias al doctor Óscar Zavala Martínez. Un placer tenerte en estos micrófonos. Muchas gracias por Y invitarnos. nos vemos a pronto tus para los órdenes, Ethel. medicamentos clonados, ¿te parece? Claro que sí, Ya estás. que es todo un tema, medicamentos ilegales. Va, ese lo hacemos. Encantada. Él es presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias Clínicas y Consultorios. Gracias, equipo de producción. Gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.